En definitiva, eso es lo que queremos verificar y comprobar, si la inflación dada ayer es un reflejo de lo que está pasando con la variación de precios. Y para eso estamos comunicados con Matías Carugati, que es el economista jefe de la consultora Management and Fit. ¿Qué tal, Matías? Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buen día. Bueno, esta es la introducción, es también la primera pregunta, Matías. ¿Este 3,4% refleja la realidad de la inflación? Mirá, un poco creo que todos estábamos esperando una cifra más cerca de 4%. Para tener una idea de comparación, por ejemplo, el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que hace el gobierno de la ciudad, dio 4,4. Obviamente, como el índice del IPC-NU es de alcance nacional, debería tener otras ponderaciones, pero esperábamos algo más cerca de 4. Dicho esto, igualmente, ese 3,4% que dijo el INDEC tampoco está tan lejos como para decir, bueno, lo descartamos y volvemos a tener estadísticas poco creíbles. Otra medida de comparación, digamos, hay algunas consultoras cuyos índices de inflación dieron bastante cercanas. El caso de Bain, el caso de Ferreres también, ¿no? Sí, rondando el 3,2 en alguno de los casos, ¿verdad? Incluso. Sí, incluso creo que las cifras de Melconian dieron 3,5, o sea que dependiendo de la consultora, vamos, hay cierta dispersión en las estimaciones. Esperábamos un poco más tal vez, porque los aumentos que se dieron a nivel nacional, digamos, la ponderación de ciertos aumentos era más alta en el IPC-NU que en las canastas de las consultoras privadas, que en general se restringen a la ciudad de Buenos Aires y al área metropolitana. Pero de vuelta, de todas formas, no está tan lejos como para decir, bueno, no podemos confiar en este INDEC. Igual, digamos, 3,4% de inflación mensual es muchísimo. Para un país, digamos, otros países tienen inflaciones de 3,5% en un año entero, digamos. Nosotros lo que tenemos en un mes, hay otros países que lo tienen en un año. O sea, ya ahora estamos sincerando que tenemos una inflación elevada. Bien. ¿Hay un arrastre para el mes de marzo? Sí, cierto arrastre siempre se termina dando. Con esta cifra de 3,4 tal vez tengamos un punto y medio de arrastre. Es verdad que el impacto de la devaluación se sintió con más fuerza en febrero y que ahora en marzo tendría que desacelerarse la suba de precios en algunos rubros. De todas formas vamos a tener una inflación que va a estar seguramente entre el 2,5% de piso. Bien. ¿Y la perspectiva para hacer un cálculo semestral, por lo menos no anual, pero por lo menos semestral? Y bueno, acá ya entramos en el terreno de, bueno, dependiendo qué indicador tomemos, me parece a mí igualmente que aunque se desacelere un poco la inflación en los próximos meses, producto de que ya se mantuvo quieto el dólar y que ahora entramos en una etapa recesiva de la economía, con lo cual va a caer la demanda y va a quitar presión sobre los precios, me parece que igualmente la inflación no va a estar bajando mucho más que el 2% mensual. Así que a partir de ahí tendríamos que hacer los cálculos, pero digamos, como que este 2% me parece que sería un piso razonable para una economía en recesión y con menor presiones de demanda sobre la tasa de inflación. ¿A partir de cuándo se diagnostica la recesión? Y este trimestre y un poco del que viene, o sea, del primero y un poco del segundo más que nada, van a ser los más recesivos. Después, a medida que ingresen los dólares de la cosecha y un poco cierran las paritarias y empecemos a tener los salarios nuevos para luchar contra estos precios nuevos que tenemos más altos, ahí va a mejorar la economía, pero en general siempre por cuestiones de estacionalidad, el primer trimestre y el último trimestre de cada año son un poco más recesivos. Este año un poco el segundo trimestre también va a ser negativo en términos de crecimiento. ¿Hay hay un comportamiento con respecto a los mercados internacionales que hemos escuchado, por ejemplo, que algunos recomiendan que los bonos argentinos están en buen precio ahora como una inversión? Un poco el interés inversor se está sintiendo, un poco por dos cuestiones. Primero, porque digamos, los inversores están percibiendo que a partir del 2015 va a haber un cambio en Argentina
más allá de quién sea el presidente que termine siendo electo, perciben que los candidatos que están en danza van a ser como más un giro hacia el centro en términos de digamos, ánimo hacia los mercados, del rol del Estado y demás. Entonces prevén que la economía de mediano plazo va a mejorar. Dicho esto, entonces ven que los activos argentinos, tanto bonos de deuda pública como acciones, están relativamente baratas. Entonces ya existe cierto ánimo inversor y en ese sentido, cuanto más se logre interesar a los inversores extranjeros para traer su dinero al país, un poco que se estaría financiando la transición hasta la próxima administración y eso sería positivo. ¿Cuánto puede influir el viaje de la presidenta a Francia y un posible acuerdo en el Club de París? Y la clave en el tema del Club de París es cerrar ese capítulo como para poder justamente atraer más inversores desde afuera, ¿no? La clave está en que entren dólares, perdón, que entren dólares por parte de inversores extranjeros que permitan quitarle presión al Banco Central, quitarle presión a las reservas para mantener calmado lo que sería el mercado cambiario. Y en ese sentido el viaje de la presidenta puede ser importante porque apelando a la buena relación con el presidente de Francia puede llegar a destrabar un poco o ayudar aunque sea a aceitar un poco más las negociaciones con el Club de París. El Club de París, recordemos que no solo Francia, sino que son las mayores potencias del mundo a las cuales les debemos dinero. Claro. Ahora, haciendo un repaso de los últimos acontecimientos en materia económica con el exterior, lo que vemos es que hay un acuerdo con Repsol que genera una deuda en bonos, que puede avanzarse en una negociación con el Club de París, que es justamente pagar una deuda, y eventualmente con los holdouts. Es decir, se está reacomodando la relación con acreedores extranjeros, pero por otra parte, ¿estamos endeudándonos más o no? Bueno, obviamente, siempre cuando se decía que habría que arreglar o acercarse de vuelta al sistema financiero internacional y arreglar los capítulos pendientes, que Sí. bien lo mencionaste vos, todo eso implicaba nuevo endeudamiento futuro, porque no teníamos las reservas suficientes y menos ahora como para cumplir con todas esas deudas pendientes en pagos en efectivo, digamos. En ese sentido, arreglar con los holdouts o arreglar con el Club de París, incluso arreglar con Repsol, implica endeudarse más a futuro. Claro. La clave o tal vez el objetivo del gobierno detrás de todas estas negociaciones es, como te decía, lograr que mediante el endeudamiento a futuro logren traer dólares hoy, más cerca del periodo actual, cosa de financiar en términos cambiarios la transición hacia el 2015 sin tantas turbulencias porque se demanden muchos dólares y se presionen las reservas o se ponga presión sobre el tipo de cambio y demás. Entonces, sí, es endeudamiento futuro, pero es un endeudamiento que a estos momentos es inevitable. Bien. Con respecto al ingreso de dólares, no hay, digamos, no hay muchas formas de aumentar el tesoro, es o endeudándose o generando más riqueza o aumentando impuestos, otra opción, ¿verdad? Para que lleguen más dólares, ¿solo se está teniendo en cuenta los dólares de la cosecha? Y tenemos, digamos, la fuente principal de los dólares van a ser exactamente los dólares de la cosecha. El gobierno está tratando de complementar esta fuente de dólares justamente trayendo inversión desde el exterior y el Banco Central con buena dosis de pragmatismo ha desempolvado algunas medidas como para que los bancos vendan parte de sus activos en dólares, con lo cual también proveyó de dólares al mercado cambiario. Las negociaciones que se fueron dando más que nada entre enero y febrero con las grandes exportadores de cereales y oleaginosas era un poco para que adelanten en la medida de lo posible, ¿no? Las exportaciones de forma tal de que los dólares entren antes y justamente que me incremente la oferta de dólares en el mercado cambiario y que se quite la presión que había sobre ese mercado. Muy bien, gracias Matías por atendernos, ¿eh?